Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bendito Dios, nuevamente estamos hoy en tu presencia, Señor, pidiéndote la iluminación y la gracia del Espíritu Santo, para que Él nos consuele en esta hora y nos dé fuerza en esta hora y nos ilumine en esta hora, Padre Santo, dándonos las palabras, recordándonos las promesas y todo aquello cuanto el Espíritu Santo inspiró a tus santos apóstoles, y para que la iglesia sea edificada siempre en los dichos de tu boca. Los tenemos en abundancia como buenas recomendaciones y ejemplos, y sobre todo, Padre Santo, en los días finales, donde sabemos que el enemigo le queda poco tiempo y azota en el mundo entero a tu iglesia, y muchos hijos tuyos se han desbandado porque han oído la voz del león y no te han mirado hacia ti. Pero ayúdanos hoy a esta asamblea, que tenemos un pacto y un compromiso contigo, a continuar, Señor, estando firmes y perseverantes en esta congregación. Necesitamos, Señor, serte fieles, porque tu Hijo lo hizo por cada uno de los que estamos aquí presentes. Llénanos, Señor, de la luz que tu Hijo nos dejó a cada uno de estos hermanos que estamos aquí, para que al tomar la porción que en este día nos toca, salgamos fortalecidos. Y vendrán muchas pruebas para cada uno de los que estamos presentes y ausentes, y serán pruebas para probar en los días finales la calidad de creyentes que somos. Y cuando tú nos dices, Señor, que velemos y oremos para ser hallados dignos de evitar todas las cosas malas que vendrán sobre este mundo. Y en este día queremos, pues, ser edificados, iluminados, capacitados y fortalecidos por el Espíritu Santo en todas aquellas palabras que vamos a considerar en estos momentos. Sin ti nada podemos hacer, Padre, Señor Jesús, Santo Espíritu, y pedimos la iluminación y la dirección total del Espíritu Santo, y te lo rogamos, Padre, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 14. Dice Dios en su santa palabra: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como alguno de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por tanto,
Amados míos, huid de la idolatría. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Fíjense que la última vez que yo paré los micros que traía, el tema era sanidad divina. Yo creo que ustedes verificaron esa parte fundamental de las Escrituras, sanidad divina. Pero en esa sanidad divina hay unas líneas que presenta la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y que Dios es muy responsable en hacerle la atención, llamando la atención a su pueblo. Que siempre hay para un pueblo de Dios en prueba, hay lo que se llama gracia sobre gracia, ¿verdad? De la cual vimos aquí explicado de una forma muy breve, pero hoy también seguiremos hablando gracia sobre gracia. Porque si nosotros no nos damos cuenta, hermano, que es gracia sobre gracia, entonces mira, nos descuidamos en la vida de nuestro vaivén para allá y para acá. Y cuando vienen las pruebas, nos olvidamos de eso. Y cuando viene el enemigo, que es un espíritu muy fortalecedor, ¿verdad? En el aire, y tienes tantos millones de ángeles allá en la altura, como lo dice el capítulo 24 del libro de Isaías, de la cual Pablo cita, ¿verdad? Que te oremos constantemente. ¿Por qué? Porque hay malicia, hay un ejército, ¿verdad? De ángeles, ¿a dónde? En los aires, malicia. Dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra malicia espiritual. Entonces, el creyente de esta asamblea que practicamos y que decimos la sana doctrina, tenemos que tener esa armadura constantemente. Y orando, hermano, porque es la forma de orar, de cómo hablar con nuestro Padre, pidiéndole, como el Señor Jesucristo lo dijo allí en Juan 14, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una garantía para su pueblo. Entonces, como el enemigo últimamente sabe como, hablando de una forma figurada, que en todos los que estamos aquí tenemos toditos sin excepción. Tenemos un talón de ¿qué? ¿Qué significa eso? Una debilidad, un defecto, un error, ¿verdad? Un descuido, ¿verdad? Y eso le dice la palabra, oye, mira, avíspate. Y el Espíritu Santo siempre nos está asesorando. Y en esto, gracia sobre gracia, en la congregación, la familia, los hermanos, por no orar para el día malo, no vienen entonces el auxilio en el momento oportuno. Porque cuando nos llega la desgracia en el hogar, ¿verdad? Entonces el diablo se acerca ¿a qué? A soplar. Te das cuenta que tu Dios no cumple. Mira, Él no es fiel. Mira, Él te prometió aquello. Y como le dijo a Eva, que Eva por estar descuidada y no consultar con Adán si le hacía caso a esa serpiente o no, bueno, ella cayó descuidada. ¿Con qué Dios? Y cayó. Entonces, mira, hermano, el diablo tiene muchos trucos, y en estos días finales, de cómo desviar a un creyente, y cómo tumbarle el fervor a un verdadero creyente consagrado al tiempo completo en una asamblea. Sí, él sabe, él no está viendo, tú eres fiel, mira, tú eres constante, yo te voy a probar. Lo dice el diablo, entonces va y nos pide allá. Él quiere probar la asamblea, quiere probar una familia, él quiere probar un creyente, hembra o varón, o joven o viejo, empezando o maduro. Siempre somos probados, como el Señor Jesucristo nos dijo y nos previno, ¿verdad? Que Él no vino a meter ¿qué? Paz, que no vino sino a traer entre la familia ¿qué? Oye, una disensión. ¿Qué es disensión? Una división que produce. ¿Y dónde hay siempre esa división? En el hogar. Como allá estamos, como disculpen la presión, ¿no? Pero no espero que la tomen mal. Allá estamos en la casa con calzón quitado. Allá estamos, con las mujeres con bata y los varones en chores, ¿verdad? Y cuando hay un alboroto allí, cada quien un alboroto, pero nos olvidamos muchas veces que somos unas personas agradables y brillantes para Dios.
y somos templos del Espíritu Santo. Y el hogar es templo del Espíritu Santo. Y cada hermano debe de aprovecharse, de portarse en el hogar como tal, porque es así como le podemos nosotros agradar al Padre, que tuvo la misericordia en llamarnos a esta nueva vida, ¿verdad? Y nos dio entonces este regalo de la vida eterna en su Hijo. Además de eso, nos ha regalado el Espíritu Santo junto con esta palabra, que es la palabra como Él le dijo a varios profetas y patriarcas y en el Nuevo Testamento. Mira que no te mando que te apartes. Cuando nos apartamos de esta palabra y buscamos los consejos de otros, o los que vemos en la televisión, o algunos libros apócrifos, eso sí le prestamos atención. Pero la palabra pura, fresca como esta, la dejamos a un lado. ¿Ven? Y mira, lástima que yo lo vuelvo a repetir, que como uno anda siempre como buscando, el que es pastor y enseña, anda buscando siempre que oye, que ve conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo, qué significa aquello? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué significa esto? Ese soy yo, buscador siempre, porque tengo un peso encima buscando cómo enseñar a las ovejas, y entre ellos la palabra por excelencia, ¿verdad? Pero uno siempre anda con el oído parado y la vista abierta. Entonces oigo cosas que, oye, hermano creyente de otras congregaciones, claro, no nos tenemos que meter, pero yo veo, ¿no?, que es el plan del diablo, cómo ha desviado, cómo ha desganado, cómo ha torcido la palabra en otras personas y cómo ha soplado y cómo se han separado de Dios, incluso se han dejado la asamblea para siempre. Y eso es lo que ellos quieren, no lo quieren. Ahora que resulta que esto que está sucediendo en el mundo entero, que no suceda en esta asamblea. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un peligro enorme. ¿Cuál es el peligro que que encontramos allá en el Apocalipsis de la primera iglesia? Mira que tengo contra ti. ¿Cuál es la primera iglesia? Cuando una iglesia pierde el hermano, la familia, el creyente, el miembro fiel, constante, pierde el fervor, el primer amor, ¿qué pasa? Bueno, contamina a todos los demás. Un hermano de malhumorado, una familia malhumorada, ¿verdad? Un creyente que no se limpia con la palabra de Dios y que siempre está produciendo contratiempo y pleito entre la hermandad. ¿Qué pasa allí? Se extiende y contamina ¿a quién? A todos los demás, y todo se salve. Como decía mi pueblo chiquito, infierno grande, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, que el Señor, hermano, no quite el candelabro de acá. Ahora, ¿quiénes somos los responsables de mantener el candelabro acá? Nosotros. Fíjense que Dios nos lo ilustra en una forma visible allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Los hijos de Aarón, los primeros sacerdotes, ¿verdad? Los dos hijos, Nadab y Abiú. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, bueno, no, allá está el candelabro prendido. Y que esa noche a lo mejor, y tomaron vino. ¿Qué pasa cuando una persona toma vino más de allá de lo que manda la gente? Y también el vino, ya saben que el vino que produce muy buenos resultados, más de 22, 25 sana el cuerpo, limpia el cuerpo. Pero el vino también produce ¿qué? En el hígado, somnolencia. Y la persona que se descuida se echa un vaso, se dice, ay, qué sabroso, y otro más, echa otro poquito más. Pero después que el hígado está procesando aquello, a la larga, si la persona tiene un trabajo, no se da cuenta, le toca ¿qué? Se duerme. Eso le pasó a Nadab y a Abiú. Le pasó a ellos, se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó? Se apagó el candelabro. Tratando de justificarse delante de Dios, entonces fueron a buscar fuego extraño, y cuando fueron a encender el candelabro con fuego extraño, que no era el que había bajado del cielo, bueno, Dios ¿qué hizo? Lo fulminó y los eliminó, siendo dos sacerdotes, hijos de Aarón, escogidos por Dios y consagrados por Dios, pero no cumplieron
Entonces, ¿qué resulta? Lo mismo Dios nos enseña en la palabra. Tengan cuidado, no dejemos el primer, porque tarde o temprano a esa persona Dios le va a aplicar la regla de 3. Dios le va a aplicar la regla de 3. Que como no eres chica, no eres limonada, te aplico el tornillo. ¿Cuál es el tornillo? Bueno, mira, te vomitaré de mi boca. A nadie le gusta eso de regla de 3. No eres chicha ni limonada, te aplico fuera de mi congregación. Dice, yo te vomitaré. Ahora, hermanos, nosotros los creyentes siempre tenemos que estar mirando hacia arriba en esta época, donde el enemigo se ha dado cuenta de cómo le queda tiempo y Dios le dio permiso para que activara en el mundo entero las pestes que él dice, encabezado por este virus mortífero que no perdona a nadie, ¿verdad? Salvo al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Y nosotros hasta ahora en esta asamblea hemos sido preservados, resguardados, ¿verdad? Y aunque ustedes digan que les haya tocado, es mentira, no le digan al diablo, mentira. Sí me dio, pero el Señor me dio a mí, mira, el contra, ¿qué? El contra. ¿Qué es el contra para nosotros? Locura, hermano. Y el diablo quiere que nos asustemos y cuando se llamemos le digamos a otro, ay, fugí. Entonces se extiende la duda entre la hermandad, se extiende la duda. Mira, hermano, en esto que hemos leído, fíjense ustedes, como dice otra vez el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Cómo podemos caer nosotros en esta congregación? ¿Cómo podemos caer nosotros en esta congregación? Dejando de congregarnos, de hacer la oración y de leer la palabra. Ahí nos enfriamos. Pero más extenso todavía, eso es. Mira que cuando el cristiano, mira, fíjate tú que hay una palabra que el Señor Jesucristo antes de morir esa noche oró al Padre, Padre mío, esto que tú me has dado, quiero que los guardes. Y entonces le digo, pero que la tengan la palabra de ir, que han guardado como el lavacro, ¿verdad? La palabra de Dios es el lavacro constantemente, que nos tenemos que estar limpiando, bañando. No nos bañamos 3 veces o hasta 2 veces al día, a los que tenemos agua, a los que no tienen agua, una vez a la semana, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Caramba, el enemigo dice, no, mira. Entonces, la palabra de Dios. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo que el diablo no lo molestara más? Allá en Mateo 4, Cristo está. Mira, viejo, me lo han dicho a mí. En estos días estaba tosiendo bastante allá porque yo soy alérgico, además las tiroides, y yo nací hace 42 años que estoy positivo de la tiroides y yo no me quiso sanar. Sométete al tratamiento. Para eso yo le di conocimiento a los médicos. ¿Para qué? Y entonces yo oí la voz del Señor. 42 años. Ahí hay una contadora que cada vez estuviste durmiendo, mira cómo tiene los ojos hinchados. En las tiroides, señora, yo duermo 4 horas, 5 horas. Bien, entonces la gente ve lo que no es y dicen lo que no es. Pero yo digo, en esto que estamos viendo, en estos días estaba tosiendo porque el humo de los carros le produce a uno. Ay, te tocó el COVID. Vete para tu casa, tómate una acetaminofén, yo no sé qué, y una limonadita, y yo caí ahí. Y claro, yo toso y me pongo rojito porque hago un esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que oye, la gente siempre se equivoca con eso. Y sin embargo, en esta semana, como lo dije ayer, se han muerto como 4 o 5 en las 2 torres. Y ninguno de ellos, mira, uno de infarto, uno de diabetes, uno de el otro, y uno que le dio un ACV porque... Bueno, entonces, ¿qué resulta? ¿Qué dijo el doctor allí José Gregorio? Todos murieron con COVID y la coordinadora de la Junta Comunal murieron 5 de COVID. Eso es falso, ¿verdad? Y se lo creerán todos los que están allí, menos yo porque los conozco. Y sé por qué murieron. Ahí murió una señora esta semana de tuberculosis. Tuvo 20 años con tuberculosis y murió. Pero no del COVID, 78 años. Entonces yo digo que si uno, el creyente, no está avispado en la palabra de Dios, ¿qué pasa? También se contagia y no le da gloria a Dios.
Uno debe en todo darle gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hasta ahora me has preservado, me has protegido, me has cuidado y tu palabra está en mí y no me tocará. Y este enemigo no lo permita tú que me toque ni a mí, ni a mi familia, ni a mis vecinos y cosas que lo tenemos allá en esa zona y aquí en esta zona. Por allá anda un señor que no es incrédulo y él dice que esta cuadra está santificada porque nosotros oramos y así es. Aquí no hay en esta cuadra ninguno contagiado. Entonces, ¿qué pasa? Le damos gloria a Dios. La asamblea de Dios no le da gloria a Dios, pero le dan los que están afuera. Entonces, hermano, como le di, hermano, entonces, ¿qué tipo de sal somos nosotros aquí? ¿Qué tipo de luz somos? ¿Ah? Ahora, eso no le agrada a Dios. Vamos a hacer un ejemplo. En esto de gracia sobre gracia, hay una palabra en toda la Escritura que se llama la perseverancia, ¿verdad? En todo esto hay la perseverancia. Si nosotros los que estamos aquí, hermano, no perseveramos, ¿qué es perseverar? Ser constante, hermano, no desmayar. La perseverancia, hermano, vamos a buscar algo para que vean cómo Dios le agrada y dejó escrito en su santo libro la perseverancia. Y sin la perseverancia, Él no da sanidad divina a una asamblea. Y si la perseverancia, Él no da gracia sobre gracia a una asamblea. Y si una persona tiene una necesidad de Dios y no es perseverante, no cuente tal persona que va a recibir esa sanidad divina. Lo dice Santiago. Vamos a buscar en el libro de Génesis, búsquenlo allí con calma, sin apuro. Génesis capítulo 28, versículo 15, ¿verdad? Búsquenlo con calma. Génesis versículo 15, capítulo 28. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Fíjate, ¿ves? Vuelven a repetir la última parte, ¿ves? Vuelven a repetir, pongan ustedes la vista y el oído a esa última parte. No te dejaré. Porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, ¿a quién se lo dice Dios allí? Dios le dio, fíjese, vamos a poner por ejemplo la perseverancia como ejemplo, traigámoslo acá hacia nosotros y tomemos eso como lo acabamos de leer en este capítulo 10, ¿verdad? Para que no seamos incrédulos como lo fueron ellos. ¿Por qué? Porque Dios sacó de Egipto más de 2 millones de seres humanos. Dice allí, los expertos dicen que más de 2 millones. Y entonces, ¿qué pasó con la mayoría de esa gente que vieron la gloria y la manifestación de la bendición de Dios? ¿Qué pasó? Dice que por causa de su incredulidad no entraron a solamente ¿cuántos? 2 hombres que creyeron a la palabra de Dios. Fíjense, más de 2 millones de personas, adultos, los que ahí no están metidos los niños. Siempre toman en cuenta que en toda estadística, en las escrituras, no se meten los menores de edad, sino los mayores de edad. Y eso está oficialmente en el mundo entero. Todas las estadísticas siempre cuantifican a los mayores, no a los menores. Entonces, ¿qué resulta? Allí más de 2 millones de seres humanos que vieron la gloria de Dios, como Dios abrió el mar, ¿verdad? Una maravilla, como Dios le envió el maná, un pan especial, pan de noble. El maná fue un pan de noble que Dios preparó en las nubes para ellos, ¿verdad? Para que se desintoxicaran su cuerpo, que venían de comer basura de allá de Egipto como esclavos que eran. Y ellos no podían exigirle a Faraón, mira, yo quiero bistec y una arepa de trigo puro y un vaso de vino y una ensalada hacia mi gusto. Ay, un postre de ensalada. Niki, lo que yo te mando eso es. ¿Verdad? Y tenían que obedecerlo. Eran esclavos. No, déjame ir a mi casa y a gocen o gocen y yo voy a comer. No, come lo que yo te mando porque tú tienes que trabajar 10 horas. Eso está en la escritura, hermano. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno ve eso, oye, mira, esa gente vieron maravillas de Dios.
lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Oyeron la voz de Dios, vieron el resplandor de la gloria de Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? Y vieron todas aquellas manifestaciones. Y en 40 años no le dieron ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? En Egipto, lo que dejaron allá, porque ellos vivían pero no por fe. Mientras que Moisés, siendo el hombre que Dios escogió, el más manso, como lo dice allí la Escritura, tuvo que ser manso con su conocimiento, tuvo fe en Dios para enseñar a aquel pueblo rebelde, contradictor y de raíz y amargura, que nunca le agradaron a Dios. Y Dios tuvo que decirle, bueno, hasta que no mueran. Y hay una expresión en el libro de Números, yo les seguiré dando vueltas, son 44 vueltas que le estuvo dando en el desierto, y dijo Dios, hasta que no mueran todos los que salieron de Egipto, porque me irritaron por su incredulidad. Entonces, hermano, mira, esto que está aquí, ustedes van a tener el ejemplo de leerlo hoy, este capítulo 10, y lo van a cotejar con aquello, y se van a decir, oye, gracias a Dios, Dios es grande. Ahora, ¿qué resulta? Dios en todo eso tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Primero, las promesas que le dio a Abraham. Mira, yo haré de ti una... y de ti saldrán reyes y sacerdotes, y haré un pueblo grande y noble. Murió Abraham, y entonces su hijo Isaac, Dios le repite. Entonces viene Jacob. Y Jacob, entonces siendo el tercero, Dios le repitió como vimos aquí. Y fíjense, ¿verdad? Lo que dice Dios. Mira, no te dejaré hasta que no cumpla. Ahora fíjense, hermano, cuando Dios tiene un plan con un creyente, con un matrimonio, con un hogar, con una asamblea como esta, Dios tiene un propósito y Dios no nos deja hasta que no cumplamos con los requisitos que nos manda en las Escrituras, ¿verdad? El lavado de la palabra. Entonces Jacob pudo entender, fíjense que Jacob, su nombre, ¿qué significa? Engañoso, tramposo, mentiroso, oye, de toda clase negativa, ¿verdad? Pero él no se dio cuenta que Dios le había profetizado que él sería el mayor, él tendría la primogenitura, pero él se precipitó a adquirirla. Pero también encontramos el creyente como Esaú, incrédulo, que todo lo tenía, primogenitura, el privilegio de mandar a todo el mundo y gobernar a todo el mundo y poseer toda la riqueza, me refiero a toda su familia, ¿no? Y sin embargo, llegó el momento que estaba por allí por el campo cazando animalitos, pajaritos embarazados, ¿verdad? Cazando animales de todo lo que le gustaba, con una flecha, con una onda, con todo, se entretenía. Mientras que Jacob meditaba en ¿qué? En los dichos que Dios le había dicho a su madre y a su padre. Tú eres el menor, gobernarás sobre el mayor. Saúl no le paró, no le prestó atención. Y sin embargo Jacob estaba en él. Con diferencia que Jacob no buscó la hora que Dios le tenía señalado. Como dice el capítulo 3 de Eclesiastés, para todo hay tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces a Jacob le llegó el tiempo, de llorar en abundancia. ¿Cómo? Porque como engañó a su padre, engañó a su hermano, no lo que le engañó, sino que oyó la voz del diablo para hacerlo como él le parece y no como Dios lo quería. Entonces Jacob se va por allá, por la tierra de Labán, su tío, en la tierra donde nació Abraham, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Jacob pasó trabajo, 20 años primero, se fue limpio sin nada, y él sabía que había hecho mal, huyendo, ¿verdad? Pero entonces, claro, Dios le volvió a salir al encuentro. Y Dios le dijo, mira, para hacerle énfasis y repetirle la promesa de su papá, de su abuelo y de su papá. Y Jacob, hermano torcido, engañoso, tuvo que primero trabajar 20 años día y noche. ¿Por quién? Por sus dos esposas, Lea y Raquel, ¿verdad?
Y sin embargo, de ellos tuvo 9 hijos, 7, 9, 11 hijos tuvo de ellas 2. Y las otras siervas le dieron 4 hijos más, que son 13 hijos en total. 12 varones y una hembra que se llama Lina. Ahora fíjense, lo bueno de eso es que en todo cuanto Jacob hacía y trataba de retroceder, Dios no lo dejaba. Dios era con él en todo. Y Dios le repite constantemente a Jacob, ¿verdad? Todo cuanto el propósito de Dios se cumple, hermano. ¿Por qué se cumple? Porque Dios tenía el propósito de multiplicar la familia de Jacob. Y con gente que realmente Dios había señalado. No lo que ellos tomaron, sino lo que Dios había señalado. Y en ese propósito de Dios con Jacob, estaban, hermanos, los 12 patriarcas. Tarde o temprano, esos 12 patriarcas que entraron en Egipto se multiplicaron. Y de allí salió mayormente favorecida con la bendición la tribu de ¿quién? De Judá. Y como Judá fue el que heredó la primogenitura, el mayorazgo, como dice las escrituras, y no Rubén, que era el primogénito, Dios tenía un plan de formar un pueblo. ¿El pueblo de qué? De Israel. El pueblo de Israel. Y Jacob no lo sabía. Jacob, con la angustia de la esposa, de los hijos, los siervos que tenía y siervas que tenía, y Dios le multiplicó en abundancia la riqueza. Esa era en esa dispensación de la ley, donde Dios multiplicaba la riqueza al creyente, porque era propósito de Dios hacerle ver al pueblo de Israel que siempre ha sido un pueblo creciente en riquezas materiales. Porque Dios le dijo, vengan que yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, riqueza y abundancia. Y hasta ahora ha sido el pueblo privilegiado en el mundo entero. Y Dios no ha dejado, hermano, de que ese pueblo siempre tenga la mirada buena y placentera de Dios. Bien, ahora este versículo que acabo de ver, y no te dejaré hasta que no logres lo que yo he prometido. Ahora, una vez que Dios ya lleva a Israel a comprender que todo lo que tenía era de parte de Dios, fíjense ustedes, busquen con calma, sin apuro, el mismo libro de Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis 32, versículo 28. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y esa es la tremenda palabra, ¿verdad? Fíjate, si nosotros meditamos siempre en eso que Dios, fíjate que Jacob con sus dudas le tenía miedo a su hermano Esaú, y el diablo buscaba cómo destruir totalmente a Jacob y su familia a través de la agresividad y de la venganza de Esaú, pero Dios no lo permitió. Y Dios le salió al encuentro, ten cuidado y no me lo toques. ¿Por qué? Porque tenía la promesa de Dios. Y cuando tenemos la promesa de Dios, hermano, mira, el enemigo no nos puede tocar. ¿Qué es lo que debemos nosotros captar de la palabra de Dios? No dudemos nunca de la palabra de Dios. Y Jacob, siendo torcido, como somos todos los seres humanos, que Dios nos está dando enseñanza, siempre delante de Dios nosotros nos perfeccionamos un poco y aprendemos a ser un poco maduros en los caminos de Dios y aprendemos a ser un poco entendidos en las cosas de Dios y también llegamos a ser practicantes de las cosas de Dios y a Dios le agrada. Y entonces cuando el Espíritu Santo ve que somos discípulos creyentes, mira, el Espíritu Santo se regocija y no se entristece como dice la Escritura. Y el Espíritu Santo entonces nos abre la vista, porque en el corazón tenemos guardados los ¿qué? Los dichos de Dios. Y con esos dichos, como algo así, alguna persona está triste o está desganado, como le pasó a Jonatán, y comió miel ese día, dice la Escritura, estaban peleando, no habían comido por decreto de sus papás, pero él por allá dice que probó
un panal de miel. Y dice que se fortaleció y se le abrió la vista. Y por haber hecho la voluntad de Dios, su papá lo sentenció ¿a qué? A muerte. Y ese día murió también el papá y murió él. Ahora fíjense, nosotros siempre tenemos que confiar en Dios. Tú lo que has prometido, nadie me tocará. Y yo a ti te obedezco. Ahora, ¿qué resulta? Fíjense usted, Jacob se envalentonó y tomó fuerza en Dios. Y en esa noche, como sabía Jacob que él estaba muy angustiado, Dios le presentó un ejército ¿de qué? De ángeles, porque él estaba regresando de la tierra de su suegro Labán hacia donde Dios le había indicado, vete a Betel, que significa casa de Dios, casa de paz, ¿verdad? Puerta del cielo. Entonces él vino, entonces oye, cuando le estaba allá, todavía con el miedo, Dios le presentó adelante y asomó algo especial. Un ejército ¿de qué? De ángeles, que él vio que aquel lugar estaba protegido. ¿Por qué creen ustedes que ese ejército de ángeles los envió Dios y Jacob lo vio? ¿Por qué creen ustedes? Porque el enemigo que tiene su ejército de ángeles malos en los aires, dijo, este es el heredero de la promesa de Dios y de las bendiciones de Dios. Vamos a impedir que no entre a Betel. Vamos a impedirle esto y el otro, ¿verdad? Entonces, claro, eso no se ve sino ¿a dónde? En las Escrituras. Pero el que tiene fe sabe que detrás de la cortina siempre hay un cúmulo de gente mala que se llaman espíritus malos, ¿verdad? Tratando de asustar. Y cuando Jacob vio aquello, oye, digamos que tomó fuerza. ¿Y qué dijo Jacob? Manaín significa, oye, un ejército, vamos a llamar un ejército de los buenos, porque él sentía la presión de la oscuridad. Y esa noche se quedó, después que se desocupó de todo lo demás, se quedó y dice que luchó ¿con quién? Con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en ese momento allí? Representando al Señor Jesucristo allí. Y entonces él allí, fíjense, una cosa muy importante, hermanos, de esta congregación. Pase lo que pase, nos enfermemos o no enfermemos, tengamos dinero o no, o trabajo o no, o sea, siempre tenemos que estar abrazados a la falda de ¿quién? ¿Verdad? Porque cuando se le presentó el ángel, Jacob en su angustia, ¿a quién abrazó? A Dios, ángel de Jehová. Y fíjate que él trataba de sacudírselo, pero una cosa que, digamos que yo disimulaba allí, ¿no? Pero era para ver el fervor y el entusiasmo de ¿quién? De Jacob, ¿me entiendes? No, suéltame porque ya amanece, para que Jacob no viera su rostro, no viera su resplandor, ni su mirada. Entonces, suéltame, no te dejaré sino. Bueno, y entonces, le gustó esa petición. Ahora, ¿qué resulta? Esa es una petición buena. Cuando uno tiene un problema, hay aquí algunos que no tengan problema. Todos tenemos pruebas, amigos, aquí. Entonces, claro. Entonces, cuando Jacob se dio cuenta, no te dejaré hasta que no me bendice. Dice que lo bendijo, pero le señaló para que sepa que tuvo la bendición que él pidió y lo tocó, ¿verdad? Y entonces lo tocó ¿en qué lugar? Y el muro. Entonces lo llamaban el cojo Jacob, ¿verdad? Y así quedó siempre, ¿verdad? Cuando Dios nos señala a nosotros con una bendición, siempre nosotros reflejamos a través de ¿qué? Un defecto. Díganme uno visible en el Nuevo Testamento. Cuando Dios escoge una persona, una mujer joven, un hombre no joven. ¿Cuál era la bendición que Dios le dio? ¿Y qué le dio ahí en ese momento? ¿Qué le dio en ese momento? ¿Y cuál es la señal? Que él tenía, que había hablado con Dios y Dios le dio una bendición especial. Y un defecto también. Tenía una enfermedad oftálmica y le puso un mal espíritu que lo atormentara día y noche, y sobre todo cuando estaba dirigiendo la palabra, para que no. Porque a los humanos nos gusta eso. A los humanos nos gusta eso. Siempre nos gusta ¿qué? Y eso es vanidad de vanidad. Dios
Salomón. Cumple con lo que se te ha prometido y olvídate de la vanidad. Aprendan de mí que soy. Eso es. Entonces Jacob salió ahí bendecido, hermano. Y esa palabra, no te dejaré ni te desampararé, se cumple. Ahora Jacob comprobó aquello. No te dejaré hasta que no haya cumplido. Y se le volvió a aparecer esa noche y le cambia el nombre de Jacob, el engañoso, el mentiroso, el tramposo, el engañoso, el ligero, el enamorado, de todo. Porque, que significa Israel. Ahí está Israel siendo bombardeado por misiles caseros de los enemigos, pero no podrán prevalecer contra ese pueblo. Tienen la promesa de Dios, tienen un escudo invisible que ellos no lo ven porque son ciegos. Y esa es la tierra donde nosotros vamos a pernoctar después que pase la gran tribulación. El Señor nos llame para allá. ¿Entiendes? No es que vamos a pasar por la gran tribulación, sino que pase el periodo, el Señor nos va a establecer allí, en esa tierra prometida. Ahora fíjense, hermano, si Dios dice en la perseverancia, si Jacob no hubiese sido perseverante en la bendición de su abuelito Abraham, en la bendición de su padre Isaac, en lo que Dios le dijo varias veces que se le presentó: no te dejaré hasta que no haya cumplido el propósito que tengo contigo. Aquí pasa, hermano, que el Señor a veces llama a algunos hermanos al servicio y se ponen a jugar con las que, con dos términos, y entonces, claro, se enfrían y no se dan cuenta que Dios dice: mira, yo te traje esta asamblea. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes los hemos ido a buscar para que sean miembros de esta asamblea? Digan la verdad. Entonces, el Señor, lo pudiéramos decir uno por uno, pero el Señor los trajo a ustedes con un propósito definido y les dio un don especial, o varios, a hembras y varones de esta congregación. Y los colocó aquí, de acuerdo a la parábola del buen samaritano. Y los llevó a la mesón. ¿Y le pagó a quién? Cuídamelo hasta que yo lo traiga. ¿Quién es ese posadero? Que el Señor le dio unas moneditas. La parábola del buen samaritano, el Señor agarró al enfermo, lo vendó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Entonces le pagó al posadero: toma unas monedas, cuídamela hasta que yo venga. Fíjate, el enfermo lo tenía el que cuidaba el mesón, y todavía vino el buen samaritano y le dio monedas. ¿Quién es esa persona que tenía que cuidar al enfermo que llevó el buen samaritano al mesón? ¿Quién es ese hombre que estaba en la puerta? ¿Ves? Ese hombre que estaba en la puerta se supone que era el responsable encargado de la posada, ¿no? El buen samaritano lo llevó: toma, aquí te traigo un enfermo, golpeado, pero yo lo vengo, cuídame y toma. Y si algo más, fíjate, y si algo más que es carga yo cuando venga. ¿Quién es ese hombre que recibió al enfermo? El responsable en una asamblea es el pastor y tiene que adoctrinar lo que el Señor Jesucristo trae. Por eso le pregunto: ¿a ustedes vinieron porque oyeron el Evangelio y se arrepintieron? Son miembros de esta asamblea. El Señor los agregó a esta asamblea. Bien, ahora ustedes vinieron, el Espíritu Santo está aquí. Pero ¿a quién le da luz y conocimiento de la palabra? ¿Y qué tiene que hacer el pastor? ¿Guardarse todo eso en un bolsillo? Es una obligación. ¿Y cómo se limpian las heridas? ¿En qué sentido? ¿Dándole golpe a la gente? Es como dice el Señor allá en Pablo: siempre hay que edificar a la asamblea con palabras sazonadas con sal, palabras que edifiquen, palabras que tengan su significado acerca de lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu Santo, lo que soy yo, porque nosotros somos sirvientes, somos esclavos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para hacer la voluntad ¿de quién? De Él, no de nosotros, hermano. ¿Y las monedas qué significan? Bueno, las monedas son los talentos, la oración, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes enseñar la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, mira, olvídate, estás ciega. Y si tú no oras hablando con Dios, olvídate, estás perdiendo el tiempo. Así que las monedas hay que multiplicarlas. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros los creyentes en esta asamblea no nos debemos de descuidar, hermano.
Dios, como le dijo a Jacob, no te dejaré. Cada uno de nosotros, Dios nos dirá, mira, no te voy a dejar hasta que no cumpla el propósito que yo tengo aquí en esta asamblea contigo, con una familia, con un hogar. Se los explico más grande. Todos ustedes están aquí no tienen familia que no son creyentes. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ay, bicho, apártate de aquí, vete de aquí, que aquí tú no cabes. No, claro, testimonio. El Señor dijo, ve primero a los de tu casa. Entonces tenemos una asamblea, un sacrificio, orando, Señor, cumple tu propósito en mí, que soy el vaso de honra en esta casa, para que los demás crean mi esposa, crean mis hijos, o crean mi esposo, o crean mis hijos, o crean mis vecinos. Pero dame ternura, dame conocimiento, dame paciencia, que ahorita la mayoría de la gente ha perdido eso que se llama pero están llenos de estrés, ¿verdad? De estrés. Ayer estuve yo estresado y hoy lo estoy manifestando, súper estresado. Entonces, ¿por qué yo tengo que estresarme? Entonces, ¿por qué tengo que estresarme? El Señor me dice, ¿acaso que tú puedes, o yo puedo, o alguno de ustedes puede convertir un cabello blanco en negro? Entonces, ¿qué resulta? Hermano, que uno tiene siempre, Señor, dame. Y cuando una familia creyente está luchando, pidiéndole a Dios día y noche en el hogar, mira, Dios agrega bendiciones a ese hogar y Dios multiplica a la asamblea y Dios preserva a la asamblea. Y en la perseverancia, insistir como insistió Jacob todo lo que logró. Si ustedes leen allí ese capítulo 32 y 28, dice que se enriqueció Jacob en gran manera. Pero ¿quién le daba esa bendición? Dios la multiplicó. Y se fue con una mano atrás y una adelante a la casa de su suegro. Pero era Dios el plan de Dios. Ahora, en esta asamblea, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser muy responsables con el llamado de Dios, ¿verdad? Y cumplir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso, fuera de tiempo? En todo momento. ¿Y por qué fuera de tiempo? En lo obligado, en lo oficial, aquí tenemos que practicar la oración, pero cuando estamos fuera de la asamblea, también tenemos que, eso es lo que significa a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Aquí estamos oficializados y aquí el Señor nos oye. Los ángeles están aquí cuidándonos, viendo que las oraciones sean conforme al deseo de Él. Y Él responde. Pero en nuestro hogar no debemos descuidar la oración. Le pide a Dios, pero cuando Dios nos pide a nosotros, nosotros para... Pero fíjate, una sola petición, Dios nos pide a nosotros. Una sola. Contéstala tú mismo. ¿Qué te pide Dios a ti? De una vez que el Señor te trajo de tu vida perdida como pecador, esas cosas, porque una vez que Dios te trajo aquí y todas esas cosas, y entonces, ¿qué tienes tú que hacer ahora en cambio con Él? Vivir para Él, la vida espiritual, el día en que el Señor venga a buscarnos a este mundo para llevarnos a Dios. Y Él te pide una sola cosa, que es lo que tú estás diciendo. Él te pide una cosa, que sé obediente, más nada. ¿Qué no pide Dios? Fíjate que Dios se lo decía a Israel. ¿Qué pide Dios de ti? Sacrificio no quiero porque tiene sacrificio en el campo. Ramos de flores menos porque todos los campos son de Dios. Agua bendita menos porque todos los manantiales son míos. Entonces así le decía Dios en figura y en simbolismo a su pueblo. Yo lo que quiero es que tú me des tu corazón y me obedezcas. Como lo dijo David. Bueno, David lo dijo. Cree en mí, oh Dios, un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, mira, cuando uno está, en contacto con Dios, Dios mío, oye, ¿qué dijo María cuando el ángel le habló? Mira, ángel, mira, un momentico, yo tengo un novio, pero yo no sé qué, el otro, no, ¿verdad? Y lo único que dijo fue, he aquí tu sierva. Y todos podemos decir en esta conexión, he aquí tu sierva y tu siervo, hágase en nosotros tu santa y bendita voluntad.
¿A dónde está eso? En el Padre nuestro, hágase tu voluntad así allá en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? El creyente no debe ser rebelde. El creyente tiene que saber que Dios tiene un propósito con nosotros. Pero si somos perseverantes, Dios sí es perseverante. Dios sí es perseverante. Cuando Dios trae una persona aquí, Dios es perseverante. Y si esa persona oye a Dios, mira, cualquier problema que tenga, espiritual, moral, físico, si esa persona tiene fe en Dios, Dios le quita todos esos 3 defectos. Se los quita, pero la persona tiene que ser perseverante, para poder obtener gracia sobre gracia. Porque la gracia sobre gracia está lo que se llama la sanidad divina. Y es cuando nosotros somos liberados de un cargamento que Dios no quería que lo lleváramos. Pero somos nosotros porque somos más tercos que una mula y bueno, nos vemos vueltos en problemas. Esa enfermedad que anda por ahí tan fuerte, ese COVID, eso también el cristiano está, el Señor nos tiene apartaditos de eso porque... No, nosotros estamos metidos en la candela. No, mi amigo, el virus, aquí está el virus. No, aquí está el virus y peste, aquí hay peste. Pero es que la gente no se da cuenta. Peste significa virus, viruela, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La chichicuya, la aviar, la otra, todas esas pestes se están alborotando y están en el mundo. Cuando venimos acá, hermano, eso es monería, tener guantes y tapabocas hasta lo máximo, ¿no, hermano? Aquí está la peste, hermano, adentro, pero Dios ha prometido, no llegarán a ti, hermano. Confiemos en que el Espíritu Santo nos cubre y nos repite, mira, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No temas, no temas. Cuando yo hablo, me trago millones de virus. Mira, ¿cuál es uno de los síntomas? ¿Han entendido cuáles son los síntomas en sí? Porque aquí hay personas que creen que han caído en eso. ¿Cuáles son los síntomas? Detállamelo tú para yo darte mi respuesta. Eso depende de la edad. Ajá, 1. Del sistema inmunológico de la persona. 2. Y del tipo de virus. 3. Porque ya ahora ya está sabiendo el 4 virus mutante. Antes llegaba y se alojaba en la nariz, luego pasaba a la garganta. Y luego a los pulmones, ahora está pasando directo a los pulmones. Y no tocaba a los niños y le daban someramente. Ahora hay niños que están graves, ya con fallas de organismo y se han muerto, niños y jóvenes, adolescentes. Entonces eso depende. Eso no se puede definir cuáles son. Esa es la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, el verdadero virus, cuando la persona es infectada con el virus, no se les olvide que yo me he documentado mucho en esto, para no hablar de cosas vacías. Los ojos lagrimosos, moquillo, ¿verdad? La boca se hincha, se pierde el tacto, el olfato, ¿verdad? Una picazón en la cabeza, fiebre, dolor de cabeza. Y el estómago, la persona empieza a adquirir diarrea poco a poco. ¿Y no tiene apetito tampoco? Claro, ya eso. Y todo eso, el virus viene contaminando. Y después, por último, agarra los pulmones que tienen una cantidad de orificios que se llaman como alveolos, los alveolos. Y entonces, si la persona no tiene tratamiento, se le van tapando con el virus y el virus va comiendo y va comiendo. Y entonces llega el momento que la persona no tiene, respira pero no absorbe oxígeno porque el virus tapó. Los huequitos de los pulmones se van tapando, hermano, y llega el momento que la persona no puede respirar, y por eso que se le suministra enseguida ¿qué? Oxígeno, y si no hay suficiente la persona... En el José Gregorio murieron 5 con COVID y no había suficiente, pero la mayoría murió por falta de oxígeno, ya no había oxígeno, no le llegó a tiempo. Y las personas murieron, les dicen que eso es horrible, horrible. La doctora que vino a ver su madre, allí en el piso 12, donde yo vivo, vino con otra doctora y le dijo, mire, ruéguele a su Dios que ustedes, los mayores, no caigan en ninguno de esos hospitales. Aquí está el hermano, el bombero, se lo pueden decir. Él ha visto cómo muere la gente, ¿verdad? Con el verdadero virus, hermano.
¿Bien? Porque la gente se da una gripecita. Apenas tú tienes dolor de cabeza. Mira, yo he tenido dolor de cabeza, he tenido fiebre, picazón en el cuerpo, lagrimero, todas esas cosas, hermano. Y no es virus, hermano, una gripe común que me ha dado. Pero a mí no me ha afectado el virus. Y si ha entrado, bueno, el Señor dice, no, ese no me lo toca, ese viejito no me lo toca. Y esa es la fuerza de la fe y la confianza en la sangre de Cristo, hermano. Y ustedes no se dejen engañar por nada. Cuando el médico le dice asintomático, mira, no, porque ellos tienen, pregúntenle al hermano bombero que está aquí, ¿verdad? Ellos les gusta aborotar las estadísticas, murieron tanto de COVID, no sé qué, ¿verdad? Sí, lo que pasa es como dice, eso depende también de la patología del paciente, Ajá. que produce lo que es una hipoxia, que era la falta de oxigenación de la sangre directamente al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? El aerovirus es ese tipo de enfermedad, lo que es la diabetes, el ébola, y hay algo muy importante, que es el estrés. Y la manera como las personas toman la noticia. Eso es lo que pasa. Ahora fíjate, el momento Dios está altamente disgustado. Tenemos que ver. Dios está disgustado con el mundo entero. Y yo que he estado estudiando el Apocalipsis, y el capítulo 11 del Apocalipsis dice que Dios va a mandar las últimas 7 copas en los últimos 3 años, pero mira, eso es terrible, hermano. Y dice él, porque aquellos, dice los ángeles, proclamaron y alabaron a Dios, se lo merecen, Señor, porque ellos mataron a tus profetas y blasfemaron contra tu santo nombre, se lo merecen, porque ellos marchitaron y dañaron tu mundo que tú creaste. Oye, es una aclamación del ángel, de los ángeles delante de Dios en el capítulo de ahí de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 11. Y en ese momento hubo un terremoto tan grande, hermano, que cayeron todas las ciudades, las islas y los cerros se hundieron. Bien, muchas cosas, eventos, porque son los 3 años finales cuando la bestia ya se entrona con Satanás para engañar y destruir el mundo de Dios con las personas que él pretenderá destruir en ese entonces. Ahora, hermano, en estos momentos debemos de analizar que Dios dice peste y enfermedades. Y además de esas enfermedades extensas de la peste, viene el hambre acompañada de eso. Y eso lo vemos en el mundo entero. Y acaban de publicar de 800 millones, pasado la humanidad a 1.200 millones de niños que están muriendo de hambre y de adultos que están muriendo de hambre. No tiene la Organización Mundial de la Salud, le transmitió eso a la que se ocupa de la alimentación, y no es suficiente porque las naciones, ¿a qué se están ocupando ahorita las naciones? De armarse, armamentos bélicos de altísima potencia para destruir al enemigo, pero no se dan cuenta que Dios le ha dado ese poder para que vienen y practiquen la caridad con el prójimo, sobre todo los pobres del mundo. ¿Lo están haciendo? No lo están haciendo. Y es por ello que Dios, perdónenme la expresión, Dios se calentó con su creación. Le dijo, bueno, ahí le envío, Satanás, te doy permiso. El virus, las pestes, y vienen ahora detrás de esto, hermano, peor todavía, más enfermedad, muta más. Fíjate, en la India mutó más y resulta que los que se están muriendo en la India, que quedó como el segundo país que mueren más, en la India dicen que ya están destruyendo los templos y los ídolos, porque claman tanto a sus templos, a sus ídolos, que ya no les responde, que bueno, que tienen que matar sacerdotes, tienen que matar, destruir los ídolos y quemar los templos. Está sucediendo en la India. Y eso lo dice la Escritura. Y el Apocalipsis dice que la gente se voltearán a destruir a aquellos líderes religiosos que los engañaron toda una vida. Eso está en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, hermano, debe de confiar en lo que Dios. Pero, hermano, nosotros como de esta asamblea debemos de confiar. Vamos a buscar un texto más. Que el Señor dice, lo que Él prometió en esta asamblea, Él lo va a cumplir. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta los hogares cristianos, cuando son mixtos, óiganlo bien, y cuando no se les logra alguna cosa, Dios dice, mira, no bajen la guardia, no bajen el deseo de agradar, ¿entiendes?
porque yo a su tiempo cumpliré con ustedes lo que les he prometido. Solamente que Dios nos examina a nosotros a ver si somos pacientes. ¿Cuántos años se llevó Jacob para recibir el bien de Dios? 20 años. 20 años y Dios lo regresó. Y cuando lo vemos allí en Egipto, a la edad de 147 años que muere, allí bendiciendo a sus hijos, él pudo glorificar a Dios, porque Dios nunca lo dejó ni lo desamparó. Y lo que Dios tenía prometido lo cumplió en la Escritura. Y como lo leímos aquí, eso ha servido para nuestro admonición, por nuestro ejemplo. Y como lo repito en el versículo 12, verá, mira que el que esté firme no caiga. Algunas personas caen porque no persisten, no son perseverantes, no confían. No tienen fe. Sí, porque la fe sin práctica no vale. Y muchas veces vienen pruebas durísimas a nosotros las asambleas y los hogares y pensamos salir ¿qué? Corriendo. Entonces, así nos lo hizo un profeta. Que Dios le comisionó una misión y ¿qué hizo? Bueno, eso le pasa a cualquiera de aquí, tarde o temprano. Si Dios tiene un propósito con una familia, con un creyente, tarde o temprano Dios cumplirá. Y cuando Dios nos ordena, haga esto, no podemos hacer como lo hizo Jonás. Que Jonás se fue y se escondió. Y de allá lo sacó Dios. Ahora vamos a buscar un texto. Busquen allí Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. 38 y 39. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Ahora fíjese, ¿qué le pasa, hermano, a una asamblea, a un creyente, cuando se retira, cuando Dios tiene un plan con ellos? ¿Qué le pasa? La persona deja de agradar a Dios. La palabra alma, allí en hebreo, significa a mi persona. Si el creyente se retira, una vez que un esclavo, a quien Dios compró con precio de sangre, lo trae a la asamblea, le da capacidad y le da los dones, ¿verdad?, para que se desenvuelva en la vida cristiana y en la asamblea, y aquella persona llega el momento que se llena como Satanás ¿de qué? De soberbia y de todas esas cosas, y se retira de la voluntad de Dios. Es como dice aquí en los hebreos, es como Esaú que por un plato de lentejas cambió despreció lo que Dios le había dado desde el nacimiento y lo despreció. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Me voy a morir. ¿Usted han oído alguna vez algún creyente diciendo eso? ¿Para qué voy a ir a una asamblea a perder el tiempo y sentarme allí en una butaca o un banco? ¿Usted no ha oído eso? La misma familia le dicen a uno. Mira, por allí hay un señor un viejito dominicano inválido, ¿no?, pasando hambre y mira, ya no puede caminar con dos muletas. Y ese hombre en su juventud se burló de Dios. Y estuvo mucho tiempo en una asamblea. ¿Y qué resulta? Lo dijo una vez, ustedes están perdiendo el tiempo, porque nos veía sábado y domingo, lunes y miércoles, venir con agua y sin agua. Veníamos a culto, hermano. Y él observaba eso. Y él vive ahí cerca. Ahorita está que no sirve para nada. El castigo de su boca lo tiene en su cuerpo, hermano. Es un pobre hombre que le dan allí la comida y esas cosas. Por burlarse de la palabra de Dios. Se retiró de la voluntad de Dios. No perseveró para obtener la gracia sobre la gracia que Dios le pudo regalar. Entonces dice, pero mirad, burladores de la palabra de Dios. Ahora, un creyente de esta asamblea que está avisado, que tiene Dios una obligación con él, si se retira, no agradará a mi persona. Porque la persona, como dice Santiago, la persona que es de doblado ánimo o la persona que es inconstante en su camino, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios? La persona que es de doblada palabra es inconstante en su camino. Entonces nosotros no podemos ser hoy alegres y mañana un monstruo
¿verdad? Entonces resulta que si nosotros aquí en esta asamblea estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, no podemos retirarnos de la voluntad de Dios para poder obtener la bendición. Y como se lo dijo aquí a Jacob, has luchado con los hombres y has vencido. Has luchado con los hombres y contra Dios y has vencido. Por último, ¿cómo se vence uno con los hombres? ¿Cómo se lucha contra los hombres? Aquí el ángel le dijo, has luchado con los hombres y contra Dios y has vencido. Un creyente, ¿cómo lucha contra los hombres? Se está refiriendo a creyentes y a no creyentes. Los 10 mandamientos de Mateo 5, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Los 10 mandamientos, los 10 palabras de las bienaventuranzas, léetelo allá, ¿verdad? Bienaventurado soy cuando, ¿qué? Cuando dijeren esto de ti, el otro de ti, cuando te acusaren, cuando no te quieran, cuando no te amen, cuando no aprecien lo que tú eres, cuando, mire, todo en la familia, porque los enemigos del hogar, ¿quiénes son? Creyentes de la familia, y los enemigos que tenemos como prójimos o como vecinos son enemigos. Entonces todo ahorita es enemigo. Y además de eso, detrás de cada eso, hay un ejército de ángeles malos, ¿verdad? Aupando a todos aquellos. Mire el evangélico, mire el creyente, otra vez con la Biblia. Y eso le desagrada un poquito a uno. Pero nosotros miramos a quién. Al Señor. Todas partes. Yo prefiero los enemigos de la tierra y no los que están en el aire. De eso nos tenemos que cuidar. ¿Entiendes? ¿Quiénes son esos? Aquí tenemos. Esos tipos sí saben, y esos son guapos, y a eso hay que temerlo. Y para ello hay que estar agarrado de la mano de Dios, abrazado como hizo Jacob. No te dejaré hasta que no. Bueno, tenemos otro tema para el domingo que viene, reforzando esto, y lo veremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. No dejemos, hermanos, de orar los unos por los otros. Hermano, eso es importante, orando los unos por los otros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bendito nuestro Dios, bendito Padre Celestial. Te alabamos, bendito Señor, te honramos y te glorificamos. Y te damos gracias, bendito Señor, en este santo día. Que nos has permitido, bendito Señor, venir a nutrirnos, bendito Señor, de estas enseñanzas, de esta tu palabra, de estos servicios del cual tú en este día has aparejado para que nosotros, tus hijos, hayamos venido a disfrutar de ellos, bendito Señor. Te damos gracias por permitirnos en la mañana, primera hora, participar de la mesa instituida por ti la noche antes de ser entregado. Y también, bendito Señor, de la oración, donde muchas necesidades, enfermedades, cuitas, bendito Padre, fueron llevadas hacia ti, Padre bendito, para que tú las resuelvas siempre y conforme sea tu santa y bendita voluntad. En esta hora, bendito Señor, esta predicación, para muchas almas, bendito Señor, que aún permanecen estancadas allí, bendito Señor, oyéndolas, pero no las ponen por obra, que tú les bendigas a ellos, les ayudes y les guardes, y que tu Santo Espíritu les ilumine en sus corazones, para que ellos se aprovechen, bendito Señor, de esta salvación eterna que tú estás con los brazos abiertos, invitándoles y diciéndoles, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Bendícenos a todos en este día, bendito Señor, y gracias por habernos permitido estar aquí contigo en este momento, bendito Señor. Y ahora te pedimos, Dios Santo y amado, que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición, dándote, Señor, las gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.